Bienvenido a Fondos Radio Show, a cada una de las personas que siguen nuestra plataforma. Estamos mucho más que bendecidos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo estoy lleno de gozo porque hoy tenemos un invitado muy especial y de verdad que sí que nos honra. Teníamos mucho que no hacíamos una transmisión de manera virtual. La última fue Anthony, la que hicimos con el hermano de Dante Gebel, que gracias al Señor esa entrevista llegó a 80,000 reproducciones en la plataforma de YouTube. Y de verdad que sí que estamos mucho más que bendecidos. Hoy tenemos un amigo, un hermano en la fe, que estará aquí compartiendo con todos nosotros. Quiero que nuestro control máster entonces comparta pantalla con todos los televidentes. Mi hermano, bienvenido a Fondos Radio Show. ¿Cómo está? Gracias, bienvenido. Muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Y gracias por esta gran invitación, por esta linda invitación. Muchas gracias. Qué bueno. Hermano, ¿en qué parte de Estados Unidos te encuentras y qué función ejerce allí para Dios? Yo me encuentro en el estado, uno de los estados, digamos, estado de los Amish, el estado de Pensilvania. Aquí estoy, gracias a Dios, ejerciendo el ministerio como músico en la iglesia que pastoreaba mi papá, que ahora no está, falleció en 2017 falleció mi papá, ya no Wow, está, lo pero lamento, ahí hermano. estaba tocando, sí, gracias, estaba ahí como músico, también como adorador, y en estos momentos me encuentro prácticamente llevando el evangelio, distribuyendo la palabra de Dios, la enseñanza tal y como está de la palabra de Dios a todo el mundo. Y una de las mejores formas de hacer esto es a través de las redes sociales. Amén. Amén. Mi hermano, entonces hay un tema que vamos a tratar hoy y el título yo quiero que sea tú quien lo diga. Yo quiero que sea tú quien tenga la introducción de todo esto y por qué tú eliges este tema. Adelante, hermano, el terreno es tuyo. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el diezmo, un tema controversial. Y como título yo le pondría si la Iglesia de Cristo debe seguir practicando el diezmo o no. Ese sería el título. O el falso 10%, como tú titulabas en O el otra falso, publicación. exactamente, el falso 10% que se cobra en las iglesias, o el diezmo en dinero, el falso diezmo del 10% en dinero. Ok, adelante, hermano. Así es, hermano. Este es un tema muy controversial y para esto debemos de basarnos completamente en la palabra de Dios, en la Biblia, que una de las razones por la cual hay muchas organizaciones religiosas, muchas denominaciones y todo eso, es porque de un versículo queremos sacar miles de traducciones y de explicaciones y cosas, pero la palabra de Dios es sencilla. Simplemente debemos de ser honestos y amantes a la verdad. Ok. Y por eso yo siempre retengo y enseño que el diezmo que se enseña en estos momentos como un 10% en dinero es algo totalmente fuera de la Biblia, es algo antibíblico, es algo que los apóstoles y los primeros cristianos nunca practicaron. Pero antes tenemos que hablar, porque hay muchas personas que quizás no saben exactamente lo que es el diezmo. Tenemos que hablar primeramente, ¿qué es el diezmo? Exacto. Y tenemos que basarnos en el Antiguo Testamento, donde empieza a hablar del diezmo. Y es en Génesis capítulo 14 que se menciona el diezmo por primera vez. Y eso es con Abraham, con el padre de la fe Abraham, cuando diezmó del botín de guerra a Melquisedec, rey de Salem, Sí. un rey y sacerdote que no se sabe el origen o de los padres, los familiares, no sabemos la genealogía de Melquisedec, pero Sí. Abraham diezmó del diezmo del botín de guerra a Melquisedec. Entonces, empezando desde ahí, muchos se basan en que el diezmo es un 10% porque Abraham le dio un 10% de dinero a Melquisedec. Pero si hacemos un estudio cuidadoso
del capítulo 14 de Génesis, en ningún lado del capítulo 14 de Génesis vamos a ver que Abraham le dio un 10% del dinero a Melquisedec. Y muchos dirían, no, pero que en ese entonces no existía el dinero, no había. Pero bueno, la Biblia es clara y dinero sí existía. Antes de la ley del diezmo había mucho dinero y el dinero era en plata. Debemos de acordarnos que cuando Jacob envió a sus hijos a comprar en Egipto, le dio dinero en plata y fueron a comprar con dinero en plata. También los esclavos se compraban con plata, que eran los siervos, lo que se llama entonces siervos, se compraba con plata. También hubo un mandato de Dios que le dijo a su pueblo Israel que cuando tomaran los pobres prestados no le cobraran intereses en dinero. O sea, que el dinero sí existía. O sea, que no podemos decir, no, que el diezmo solamente se daba en producto de la tierra, del ganado y cosas así, porque no existía el dinero. Bueno, ya estamos claros que el dinero existía. Había mucho dinero y había mucho trabajo. Ahora, retomando el tema de Abraham y Melquisedec, Abraham diezmó de lo mejor, según dice el apóstol Pablo, de lo mejor del botín de guerra. En ese botín de guerra sabemos que habían espadas, habían armas, gentes, animales, comida, alimentos, de todo. Pero ¿qué pasa? Abraham no le dimos a Melquisedec un 10% de dinero. Número uno, porque la Biblia no lo dice en Génesis 14, y número dos, porque en el versículo 24 de Génesis 14, el versículo 24, dice que los hombres que andaban con Abraham comieron de lo extraído del botín de guerra. O sea, que era alimento. ¿Ok? Ahora, en la primera ordenanza, el primer mandato de Dios de que se diezmara, y vamos a ver qué era el diezmo, qué tipo de diezmo era. Vamos a ver si el diezmo era dinero o era otra cosa. En Levítico 27, en el Levítico 27, del primer versículo en adelante, pueden leer, Dios dice y manda que el diezmo se le debía de dar a los sacerdotes levitas, porque acordémonos que eran 12 tribus, de esas 12 tribus estaba Leví. Entonces, muchos de los hijos de Leví eran sacerdotes que administraban en el templo. Entonces, ellos no tenían heredad entre el pueblo de Israel, no trabajaban, no nada. Lo que hacían ellos era administrar en el templo. Entonces, Dios le dijo que el diezmo debían de dárselo a los sacerdotes levitas y no en dinero. En Levítico 27 que dice que el diezmo debía de ser del producto de la tierra, del ganado, condimento para la comida, del vino y de aceite. Este era el diezmo según la Biblia, y eso lo podemos encontrar también en Números, capítulo 18, en Deuteronomio. Podemos encontrar que el diezmo era del producto de la tierra, del ganado, condimento para la comida, vino y aceite. Nunca Dios dijo que se diezme un 10% de dinero. Nunca, en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nunca Dios dijo que se diezmara un 10% de dinero. Nunca. Ahora, la pregunta es de muchos, dicen, no, bueno, pero ¿qué? Estamos en el siglo XXI y yo no tengo terreno, no tengo tierra, no soy agricultor, no tengo animales para diezmar. Entonces, ¿de qué debo diezmar? Esa es la pregunta de muchos. La cosa es que nadie diezma hoy en día. ¿Que nadie diezma hoy en día? No, nadie diezma hoy en día, nadie. Ni aún los actuales judíos, porque yo he hablado con judíos mesiánicos y judíos no mesiánicos que no creen en Jesús, que ellos mismos dicen que ellos no diezman, que esa práctica del diezmo se acabó en el año 70, después de la destrucción del templo. No, pero ¿cómo así, varón? ¿Cómo así? Okay. Vamos a entrar en materia. En materia. Bueno, dale. Ahora, ¿cómo empezó eso de esa enseñanza del 10% en la iglesia? Si la Biblia no lo dice, y la pregunta es, si yo no tengo ganado, no tengo tierra, no tengo nada de eso, ¿cómo puedo diezmar? La cosa es que tú no diezmas, ya no se diezma. Lo que se hace es que se da por generosidad, en cualquier porcentaje, como dicte tu corazón y como tú puedas dar, con lo que sea, puede ser con dinero,
con alimento, puede ser un 10%, un 20%, lo que dicte tu corazón. Y eso lo vamos a ver según la Biblia, porque la Biblia lo dice. Pero Todo lo que yo la digo, mayor parte de la persona entonces entiende que están dando diezmo. ¿En algún momento exacto, tú entonces has diezmado y en qué momento eso cambió? exactamente. Esa es la pregunta. Eso cambió, la enseñanza del 10% cambió y vino de la Iglesia Católica Romana. En el año 585, en el segundo concilio de Macón, ahí en Francia, Sí, bajo el nuevo sacerdocio universal de la Iglesia Católica. Por eso que a los obispos de la Iglesia Católica o a los pastores se le dice sacerdote, porque es que en ese segundo concilio se ordenó que el diezmo sea en dinero y sea en un 10%. Y dijeron también que el que no diezmaba un 10% de dinero debía ser excomulgado de la Iglesia Católica. Entonces, en el año 585 fue que vino esa enseñanza de un 10% como dinero y todas las iglesias empezaron a adoptarla. Acordémonos que todas las denominaciones u organizaciones religiosas salieron de la Iglesia Católica, toda, la Adventista, Mormón, todas. Y todas ellas trajeron consigo esa enseñanza del diezmo monetario, cosa que entre los primeros cristianos, entre los apóstoles, no existía hasta el año 585 sí. empezó esa práctica del diezmo del 10%. Y el que no lo daba en la Iglesia Católica lo excomulgaba. Así era. Y la historia no miente. Todo está ahí. Esa es la verdad. Entonces, por eso digo que nadie diezma como Dios lo ordenó, porque el diezmo se le entregaba a los sacerdotes levitas. Hoy en día no tenemos sacerdotes levitas. No podemos decir que son los sacerdotes católicos, los pastores. No tenemos sacerdotes levitas. La genealogía de los levitas se perdió en el año 70, como dije, después de la destrucción con la destrucción del templo de Jerusalén por Tito, hijo del emperador Vespasiano. Se perdieron esas genealogías. Se perdió todo. Entonces, Entonces, actualmente tú no diezmas, tú simplemente da lo que tú entiendas. por generosidad. Ahora, ¿cómo yo digo que doy por generosidad? Es porque la Biblia lo dice. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, bajo las enseñanzas de los apóstoles, hoy no diezmamos. Hoy lo que practicamos es el dar por generosidad y lo hacemos en cualquier cantidad. Por ejemplo, en segunda de Corintios capítulo 9, versículos 5 al 7, ¿qué dice? Que en el versículo 5 dice, cada uno dé como propuso en Su su corazón. corazón, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Cada uno dé como propuso en su corazón. En el versículo 5 del capítulo 9, mismo en segunda de Corintios, habla del dar y recibir. Pablo está hablando del dar por generosidad, es cooperar. Pablo en ningún momento le dijo a los hermanos de Corinto que deben de dar un 10%, deben de sacar un 10% de sus ingresos. No, él dijo que cada uno dé como propuso en su corazón. Proponer en tu corazón es dar como dicte tu corazón, es dar como tú puedas dar, es dar lo que tú quieras. Si quieres dar, por ejemplo, un 5%, dalo. Si quieres dar un 10%, dalo. 20%, dalo. 50%, dalo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y también vemos la misma enseñanza de dar por generosidad en Filipenses, capítulo 14, versículo 15 al 16. El dar y recibir. Ahí tampoco Pablo dice que debemos dar un 10%. Ninguno de los apóstoles dijeron que debemos de dar un 10%. Eso fue una enseñanza del segundo concilio de Macón en el año 585. Pero antes de eso no existía entre los cristianos una práctica de un 10%, una cantidad establecida por el hombre. Y en Hechos, capítulo 2, 45 al 47, habla que los primeros cristianos, muchos de ellos, vendían sus propiedades. Y nosotros sabemos la historia, muchos vendían sus propiedades, traían el dinero, vendían también, aparte de sus propiedades, vendían sus bienes, muchos de Sí. ellos traían el dinero y se lo presentaban a los apóstoles. Y los apóstoles tomaban ese dinero y lo repartían en las personas que tenían más necesidad.
O sea, que no practicaban un 10%, sino que lo vendían todo. Imagínate, esas personas que tenían propiedades, podían, si la práctica del diezmo hubiera existido entre ellos, podían sembrar cosas en esas propiedades, hacer siembra y cosas y traer alimento y practicar así el diezmo. Pero no, lo que hacían ellos era que vendían las propiedades, traían todo el dinero. Eso le pasó a Ananías y Zafira, que murieron. Dios lo mató. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pedro dijo, mira, pero si ustedes vendieron la propiedad en X cantidad, estaba en su poder retenerlo. O sea, no tenían que mentirme a mí. Dijeron que la propiedad la vendieron por X cantidad, pero en realidad fue por otra cantidad. Y por eso murieron Ananías y Zafira. Muy delicado ese. Pero, exacto, pero en ninguna parte, hermano, habla de un 10%. Muchos traducen el diezmo como una décima, y eso es un error. Y de la décima la traducen a un 10%. Ese es otro error. El diezmo eran porciones legales. Según Nehemías capítulo 12, versículo 44 y el versículo 47, dice que el diezmo eran porciones legales que se le entregaban a los levitas y a los sacerdotes. Y otra cosa, el diezmo también se daba según la ley. Según Hebreos capítulo 7, versículo 5, dice que entre los hijos de Leví, los que tienen el llamado del sacerdocio, los levitas, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, dijo el apóstol Pablo a los hebreos. Sí. Hay un texto que creo que tú haces alusión de él en uno de tus videos y quiero que haga alusión hoy en A Fondo Radio Show. Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al tesoro y hay alimento a mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Tú sabes Amén. que este texto es muy usado dentro de la iglesia, donde se le ordena a la gente de que diezme, Sí. para que le sean abiertas las ventanas de los cielos. Ajá, Según ajá. tú, ¿qué hacen esos hermanos que están por el diezmo? ¿Qué hacen con ese texto bíblico? Fotoversa, yo quiero que tú me digas hoy qué hacen, mi hermano, esos hermanos de la fe con ese texto. Cuéntame aquí en A Fondo. Pero quiero que esté a fondo porque te siento muy en la orilla. Mira, eso es una falsedad. Esa es una forma de manipular a la persona, sacar un versículo de contexto sin antes leer todo el capítulo y estudiar todo el capítulo. Primeramente, en Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. La versión que leíste dice al tesoro. Sí. Las versiones más antiguas, los textos más antiguos dicen alfolí, la palabra alfolí. Ahora dice, trae todos los diezmos al alfolí. Primero debemos de preguntarnos qué era un alfolí. ¿Qué es un alfolí? Un alfolí es un granero. No es una canastita, una bandeja, un plato que tienen hoy en día en muchas iglesias. Eso no era el alfolí. El alfolí era un granero donde se almacenaba los alimentos. Por eso dice, trae todos los diezmos al alfolí, y después dice, y haya alimento en mi casa. En ninguna parte de Malaquías 3 enseña que debemos de diezmar un 10% de dinero. En ninguna parte. En ninguna parte. Además, eso fue una orden para el pueblo bajo la ley, el pueblo de Israel. En ninguna parte dice en Malaquías 3:10 que se diezme un 10%. Al contrario, traigan los diezmos al alfolí, porque el diezmo era alimento. Y dice, y haya alimento en mi casa. Sí. Si hubiera sido el diezmo dinero o un 10% de dinero, no hubiera dicho traigan los diezmos al granero, o sea, al alfolí. No lo hubiera dicho así. No, pero tiene que recordar también que una parte del pueblo también lo llevaba en dinero para el tema de la construcción del pueblo. Sí, lo que llevaban en dinero para la construcción del pueblo, eso eran ofrendas. Exacto. Sí, eso eran ofrendas, pero no diezmos, porque el diezmo tenía otro propósito, que era para suplir las necesidades de los sacerdotes levitas.
Pero también se recaudaban ofrendas que ahí sí se daba dinero, se daban dinero en plata. Y tampoco, y aún así tampoco dice que era un 10%. Dice que traían dinero, ofrendaban en abundancia para la construcción del templo y así todo el pueblo cooperaba. Pero tampoco era un 10% de dinero. Eso se le llama ofrendas. Y eran ofrendas voluntarias que se recolectaba del pueblo, no los diezmos. Ok. Yo quiero que tú ahora especifique cuál es el mensaje que tú le dejas a cada uno de sus hermanos, que luego de ver este video dicen, no, pero en serio es falso lo que yo estoy haciendo. ¿De qué forma la gente honra a Dios? Y tú le dices, mira, esto es falso, esto es lo real. ¿Qué es lo real y qué es lo falso? Primeramente, en los 3 videos que yo hice sobre el diezmo, nunca prohibí o nunca prohíbo, nunca, Dios me libre, nunca prohíbo, nunca le prohíbo a nadie que no den dinero, que no ayuden a sus congregaciones. Al contrario, debemos de ayudar a nuestras congregaciones, debemos ayudar a nuestros pastores, a los obispos. Sí. Debemos de ayudar y aportar en todo. La Biblia habla de las limosnas. Pablo, por ejemplo, practicó las limosnas. Una discípula llamada Tabitá practicaba las limosnas. El mismo Jesucristo dijo que hay recompensa de parte de Dios cuando practicamos las limosnas. Eso es una donación, una dádiva. Las limosnas son, podría ser también otro tiempo, pero las limosnas no tienen una cantidad específica, un 10%, un 5%, o lo que sea. Las limosnas son donaciones que tú haces a tu congregación en cualquier cantidad. O sea, mi propósito no es que nadie dé dinero a sus congregaciones. Mi propósito es que la gente no crea que está diezmando, que está haciendo algo que en realidad no existe. O sea, no existe. Dar un 10% como dinero es falso. Fue inventado en el año 585 por los católicos en el segundo concilio de Macón. Y ejemplo tenemos, como dije, ejemplo tenemos de los apóstoles, que debemos de dar como proponemos en nuestros corazones, como dice en segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Da como propone en tu corazón dar, y damos por generosidad. Hay personas que no van a la iglesia por el hecho de que no tienen que dar un 10%, y eso es una vergüenza y es triste. Hay gente que no van a la iglesia, dice, hoy no voy a la iglesia porque no tengo el 10% para dar, porque se sienten obligados a que tienen que dar ese 10%. Y mucho Que tú entiendes que hay gente que no va a la iglesia porque no tienen, que no tienen. Hay personas que no tienen. Yo me he encontrado con personas que me han dicho que no van a la iglesia X día o por X tiempo porque no tienen ni tan siquiera un 10% que llevar a la iglesia. O sea, son personas que se sienten atados, se sienten obligados a que tienen que dar exclusivamente un 10%. Y se olvidan de la acción que hizo la viuda. Acordémonos, la viuda en el templo dice que echó todo lo que ella dio todo lo que ella tenía. Sí. O sea que no, ella nunca dio un 10% de lo que tenía, sino que lo dio todo. Todo lo que tenía. Exacto. Y muchas personas, pues como te dije, muchas personas se sienten como en una cárcel, como en una prisión de que tienen que dar ese 10%. Y no debe de ser así. Debe de ser lo que sea, lo que dicte tu corazón dar, como tú puedas dar, como tú puedas dar. O sea, no existe en la Biblia, no existe una cantidad específica para dar, y tampoco se le llama diezmo. Como ya dije, el diezmo era otra cosa, era otro propósito, y solamente se daba en productos de la tierra, el ganado, condimentos para la comida. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino. Esos son condimentos para la comida. Nunca dijo ustedes diezman dinero o ustedes diezman el 10%. Y también le dijo, esto era necesario hacer sin dejar lo otro. O sea, ustedes debían de seguir diezmando porque todavía estaban bajo la ley. Sí. Y también hay otro versículo que dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso se lo dijo Jesucristo a los escribas y a los principales sacerdotes que querían acusarlo y querían buscar una manera
de dónde, de cómo hacerlo caer. Y Jesús le dijo a ellos, mira, ustedes, pásame una moneda. ¿De quién es la cara? De César. Da a César lo que es de César y a Dios lo que le dio. O sea, sigan diezmando, sigan dándole, pagando sus impuestos al César, pero se lo dijo a ellos porque estaban todavía bajo la ley, todavía tenían que seguir con eso. La Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan y en la cruz Jesucristo dijo, consumado es. Ya Cristo, la Biblia dice que Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, si Cristo vino a cumplir la ley, ¿por qué yo debo de seguir creyendo que estoy practicando algo que no existe y que es parte de la ley? Como dice en Hebreos capítulo 7, versículo 5, que el diezmo se daba según la ley, no según la gracia, según la ley. Okay. O sea, es una práctica de la ley, ni tan siquiera es de la gracia, es una práctica de la ley. Perfecto. Pero, sí. Pero vuelvo y digo, aquí no le estamos prohibiendo a nadie que no dé. Aquí simplemente le estamos enseñando a la gente por la palabra qué es el diezmo y cuál es la forma correcta de dar según los ejemplos de los primeros cristianos y los apóstoles en el Nuevo Testamento. De acuerdo. Hay una práctica que quiero conocer tu opinión, ya estamos finalizando esta interesante tertulia. Hay una práctica que se da en las iglesias, no sé si pasa allá en Estados Unidos, pero sí aquí en la República Dominicana, es que cuando alguien dice una palabra como poderosa o está declarando, la gente va y deja dinero en el altar. Esto le llaman siembra. ¿Tú estás de acuerdo con estos actos de siembra que se da cuando alguien está predicando? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque muchas personas, y te lo digo por experiencia, sí, muchas personas caen en el error de querer comprar la bendición de Dios cuando se practica tal cosa. O sea, muchas personas creen que si tú das $100, que Dios te va a dar 200, si da 500, Dios te va a dar 1000, y eso es falso. La Biblia dice, primeramente buscar, dijo Jesús, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que yo no tengo que ir detrás de la bendición, sino que la bendición me va a seguir a mí. ¿Ves? Cuando yo busco el reino de Dios y la justicia. Pero volviendo a tu pregunta, yo no estoy de acuerdo con eso, totalmente en desacuerdo, porque muchas personas caen en el error de tratar de comprar la bendición de Dios con dinero, y a Dios nadie lo compra con dinero. Excelente, mi hermano. Gracias de verdad que sí por aceptar esta grandiosa invitación. Quiero que dé tus redes sociales, cómo la gente puede encontrar tu contenido para poder seguir viendo esos interesantes videos que sube y que puedas estar con nosotros en otra ocasión aquí en A Fondo Radio Show, que toda la familia de República Dominicana que te está viendo ahora mismo. Gracias, muchas gracias a todos. Me pueden encontrar en las redes sociales como Fontaversal, sí mismo Fontaversal. Estoy por todos lados. Y nuevamente, gracias al Fondo Radio Show por esta gran invitación que me han dado. Gracias. Prácticamente esta es la primera invitación y el primer en vivo que estoy en las redes sociales. De verdad, este es el primer en vivo. No, excelente. Ser lo primero es una bendición, mi hermano. Las puertas están abiertas. Cuando tenga el honor de tú venir a la República Dominicana, ya estamos conectados allí vía WhatsApp. Puede venir y aquí llegar a nuestros estudios y que podamos compartir, mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, de verdad. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Bueno, ministro, ya tú sabes, muchas bendiciones a toda la familia de A Fondo Radio Show. Siga compartiendo cada uno de nuestros contenidos. Nosotros vamos a una pausa comercial. Para todos tus eventos, Delicias Bread Cake, panadería y repostería, contáctanos al WhatsApp al 8